Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, bienvenidos a un programa nuevo de La Voz del Derecho. Acá estamos en el programa Desde la Facultad. Está quien les habla, Emilio Archila, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana de 10º semestre. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar con invitados muy chéveres, como lo son Martín Zamudio, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Manuela Casanova, que es estudiante de Derecho de 3er semestre en la Javeriana, Marianela Flores, estudiante de Derecho también de 9º semestre de la Universidad Javeriana, y Rafael Torres, que nos acompaña de manera virtual a través de Skype. Está en 10º semestre en la Javeriana en Derecho también. Y bueno, ¿cuál es el tema que vamos a discutir o a hablar hoy, sobre el cual vamos a dar nuestra opinión de jóvenes y de estudiantes? Este es la ocurrencia que pasó este 20 de marzo pasado durante la misa en la Catedral Primada en Bogotá de las 10:30 am, en donde alias Simona, como se denomina ella a sí misma, interrumpió pues la congregación religiosa que se estaba dando en ese momento, la misa concretamente de las 10:30, para, acorde a ella, hacer una presentación artística en donde estaba tratando de hacer referencias a la paz, que luego mencionaremos acorde a sus palabras, pero en general creó una disrupción muy grande en todo el país, pues por la manera en la que lo hizo, por el contexto en el que nos encontramos de elecciones, en donde esto se puede ver muy politizado y demás. Para contextualizar un poco más a nuestra audiencia, vamos a ver en este momento el video de cuando Simona, o según el expediente, ¿cómo se llama?, Giovanna Valid Ramírez Verdugo, que es estudiante de Artes de la Distrital, en el momento en el que entra, para que ustedes pues puedan entender un poco más y contextualizarse. De quienes desde el amor se contraponen a las lógicas dominantes. De quienes luchan por la vida. Cuando la palabra está completamente manoseado por la de la colonización en una campaña de... Ahora bien, luego de ver esto, entonces vale la pena resaltar varias cosas. La primera es que Simona, alias Simona, pertenece a dos grupos que necesitamos mencionar. Uno es el grupo de Red de Artistas en Resistencia, y el otro es el grupo de Escudos Azules, que viene a ser relevante para el caso porque este grupo fue parte de la primera línea durante las movilizaciones del paro nacional. Entonces es por esto que a ella se le relaciona con el paro nacional y además pues con todos estos otros movimientos pues que ocurrieron en nuestro país más temprano en estas ocurrencias políticas. Unas de las frases, luego de ver este video, que quiero preguntarle a la audiencia, sobre todo si le parecen coherentes, que ella menciona, alias Simona, en una entrevista con Daniel Coronel, es que ella habla de que no buscábamos, hablando en sus palabras, no buscábamos atentar contra la fe de ningún creyente. Nosotros lo que estábamos haciendo era diciéndoles que por qué no nos unimos a través de ese mismo amor que profesaba Jesús, desde ese mismo amor cristiano que también
lo profesan otras religiones como el hinduismo, como también el islamismo, cómo me puedo relacionar con el otro desde el amor, y es el amor, y el amor es empatía hacia una paz con justicia social. Dice, para hacer un poco ya, para finalizar la introducción, quiero mencionar que acá hay varios derechos que se contraponen, principalmente el derecho a la libertad religiosa y de cultos, que acorde a Ricardo Escobar Delgado, a partir de la Constitución del 91, se encuadra en el esquema de derechos humanos fundamentales que, de acuerdo con los instrumentos, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, se encuentran consolidados en dos sistemas generales de protección, uno de carácter universal y otro de carácter regional, en los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual no es vinculante en nuestro país. Y estos tratados han sido suscritos y ratificados por Colombia. Además de esto, que podemos mencionar el artículo 19 de la Constitución Política, en donde se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Acerca de la libertad de cultos, ya lo último, podemos mencionar la Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el decreto de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19. Me parecen importantes dos artículos de esta ley. El primero, que el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido en el artículo 19 de la Constitución que acabamos de mencionar, y este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, y el artículo 6, que puntualmente dice que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende con la siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona de profesar las creencias religiosas que libremente elija, o no profesar ninguna, cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente su religión o creencias religiosas de la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas. Y el artículo 7, y de practicar individualmente o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto, conmemorar sus festividades y no ser perturbado en el ejercicio de sus derechos. Muy importante. El artículo 7 de la Ley 133 del 94, por otro lado, dice que el derecho a la libertad religiosa y de cultos igualmente comprende, entre otros, los siguientes derechos de las iglesias y confesiones religiosas, entre los cuales se encuentra establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su designación religiosa y su carácter confesional específico. Ahora, también está en contraposición la libertad de expresión, que se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Política, en donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, y estos son libres y tienen responsabilidad social, además de que se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Pero bueno, yo tengo acá harta información acerca de la libertad de expresión y el libre desarrollo de los cultos o de la religión, pero quisiera preguntarle primero acá pues a mis compañeros, ¿cuál es su primera impresión acerca del video? ¿Qué piensan que estaba ocurriendo en ese momento? Sin ningún contexto, si sienten que esto es una acción violenta o no. Comencemos por eso, ¿les parece que fue una acción violenta o no fue una acción violenta? En lo personal me parece una acción violenta. También yo soy estudiante de arte y me parece que es difícil poner un límite entre lo que es el arte y lo que no es el arte, y me parece importante como dar luz en frente a lo que sucede en instituciones como la Iglesia Católica, y sí, no me parece un acto violento, la verdad. Pues a mí me parece un acto disruptivo de romper un espacio que generalmente no se suele romper de esa manera. Creo que es una manera de llamar la atención y creo que es de muchas maneras legítimo, en la medida que igual la iglesia pues representa muchísimas cosas a las cuales también hay que llamarle la atención, y que no se ha hecho también como por ese, digamos, como cultura generalizada que tiene que haber hacia la religión católica, y como que tenemos que callarnos constantemente y no debemos, digamos, como irrumpir dentro de esos espacios porque está cobijado por este velo de lo sagrado.
Y yo creo que está cobijado el velo de lo sagrado, la espiritualidad, pero eso no implica que la iglesia no sea un espacio político en el cual sucedan cosas que tienen que ser contestadas socialmente y que tienen que salir como a lo público, ¿no? Al diálogo de lo público. Entonces, pues yo creo que de muchas maneras, pues sí, es un acto bastante legítimo. Marianela, ¿tú crees que fue un acto violento o no? Bueno, yo creo que no es pacífico la percepción de ese mismo video, esa misma interpretación para unas personas como las personas creyentes, fieles a la religión católica. Para ellas, claro que es un acto violento. También puede ser interpretado a manera de disrupción, de entrar en un espacio que claramente también es político, de expresar una inconformidad, y desde ese punto de vista puede llegar a ser legítimo. Creo que ya si lo tomamos desde el punto de vista jurídico, no veo el contenido de violencia ahí para, digamos, hacer un juicio de tipicidad sobre, digamos, violación a la libertad religiosa. No lo veo. No fue mediante el uso de la fuerza, no fue mediante el uso de armas. No lo veo así desde esa concepción de violencia en términos jurídicos, pero claro que es un acto que obviamente va a chocar con concepciones religiosas de los creyentes, y esa era la intención, incomodar. Ok, Rafael, ahí nos escuchas, ¿verdad? Sí, escucho muy bien. Listo, la misma pregunta para ti. Me parece que sí fue un acto violento, a mí en lo personal. O sea, me parece que, o sea, por más de que se diga mucho hoy en día que el propósito de arte es transgredir y que la gente tiene derecho a considerarte lo que quiera, pues cuando uno interrumpe de esa manera una ceremonia sagrada, sí está incurriendo en un acto violento, en mi opinión. No he hecho un análisis jurídico para considerar si esto típicamente es un acto violento que transgreda, pues, el derecho a la libertad de culto, pero, o sea, no se me ocurre cómo más, si no es interrumpiendo una misa, uno interrumpe que la gente tenga derecho a profesar lo que quiera. Y creo que hay una cosa en lo social que a los estudiantes universitarios se nos ha olvidado mucho, y es que la gente no tiene por qué aguantarse toda manifestación política que parece que en este país creemos que tienen que involucrar a todo el mundo y que todo el mundo tiene que andar pendiente de la política y de las manifestaciones. Y es algo que hay gente que está tranquila en su misa un domingo, que después de 2 años de pandemia no han podido ir, y que hay gente que, por más de que hoy en día consideremos que no es tan importante, hay gente para la que es súper importante. La misa los domingos es un espacio y es una comunidad muy, muy significativa, y me parece que no es el espacio, no es el lugar, y me parece que este tipo de cosas simplemente, por más de que uno odie la religión católica, crea que causó un montón de crímenes en el mundo, me parece que cuando uno interrumpe una misa por hacer un acto político, es una falta de respeto, la cual viola derechos fundamentales. Es como ir a una mezquita y pues más o menos con los zapatos puestos y decir que esta religión es una estupidez. O sea, el que haga eso no está respetando la libertad de culto, por más de que se considere arte y por más de que lo considere como una disrupción. Es importante que acá hablaron bastante hablaron 2 veces acerca del análisis jurídico. Concretamente se estaría violando el artículo 6 de la ley 133 del 94, en donde establece que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, entre otros, los derechos de profesar las creencias religiosas y manifestar libremente su religión, y no ser perturbado en el ejercicio de sus derechos. O sea, vemos que eso sí se está transgrediendo. O puntualmente, las personas que se encontraban dentro de la iglesia, Martín, por ejemplo, ¿tú crees que no se estaban transgrediendo su derecho a, por ejemplo, cuando estaba orando esa persona, no se afectó su derecho a profesar libremente su religión, siendo que orar en la cuestión religiosa católica necesita de cierto nivel de concentración normalmente y pues dedicación o pues silencio inclusive? Pues yo la verdad lo veo como un poco desde el lugar, digamos, en donde igual ellos continuaron con su misa, ¿sabes? O sea, igual la misa empezó, pues hubo este ejercicio disruptivo
duró 3 minutos aproximadamente y después se continuó. Entonces sí hubo una interrupción, pero no sé si fue una interrupción de sus derechos, ¿sabes? Es decir, aquí nadie entró diciéndoles ya no pueden profesar más la religión católica, ustedes, es decir, no le hicieron lo que los españoles le hicieron a los indígenas ni a los negros de prohibirles profesar su propia religión, ¿entiendes? Y es ahí donde yo creo que entra, digamos, la redacción de este tipo de leyes, de artículos constitucionales para proteger justamente que la gente pueda tener como esa libertad de creer en lo que quiera y de ejercer sus cultos, pero no creo que una irrupción de 3 minutos sea para nada como impedir que tengan como ese derecho. Una pregunta para Marianela y para Rafael, concretamente. Primero Marianela y después Rafael. A mí me parece interesante saber si ustedes piensan, hablando de indígenas y negritudes, que si hubiese sido una persona, digamos, por decirlo, de otras condiciones, por ejemplo, de tez blanca, que entrara a interrumpir una ceremonia indígena muy importante, ¿creen que sería la misma visión que está teniendo el país en este momento o sería una diferente? Bueno, claramente son situaciones distintas, por el contexto, por el trasfondo, es completamente diferente. Aún así, la interrupción o como ese roce, como que raya con la libertad de cultos, lo hay, es evidente, porque sí existió la interrupción. Pero yo lo que como que invito a pensar a la gente es hasta qué punto ese suceso es relevante para el derecho y específicamente para el derecho penal. Hasta qué punto es una vulneración tal de los derechos que sea necesario perseguir penalmente a esta persona por eso. Para mí no es proporcional haciendo una ponderación de los derechos, por lo mismo que decía Martín, de que al fin y al cabo ellos continuaron con su misa, no hubo una violencia, no hubo el uso de armas, no hubo el uso de la fuerza. Si es una falta de respeto o no, eso es concepción de cada quien, por lo mismo que dije, para alguien puede ser falta de respeto, pero como para otras personas no. Pero en mi opinión, para que ya el derecho entre ahí a actuar, no estoy de acuerdo. Y si bien sí existe un tipo penal que yo creería que es el que puede llegar a encajar, que es el artículo 202, que es impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, yo también invito a cuestionarnos como abogados también. ¿Podrías leer el artículo? Claro. Si lo tienes ahí. Sí, acá lo tengo. El que perturbe o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido incurrirá en multa. Okay. Entonces es preguntarnos también como abogados hasta qué punto cuántos delitos penales tenemos en el Código Penal y que realmente son obsoletos, o hasta qué punto el derecho penal está para perseguir este tipo de conductas que aquí mismo dice incurrirán multa. ¿Por qué no perseguir este tipo de actos por medios policivos? Porque es necesario que sea mediante el derecho penal. En esa parte no estaría de acuerdo. Y ya haciendo como la comparación con el tema de ceremonias indígenas, y eso sería entrar a mirar ya desde un punto de vista político cuál es la intención detrás de interrumpir una ceremonia indígena. Entonces siento que ahí ya el contexto sería diferente, pero objetivamente hablando, que también habría una interrupción a la libertad de cultos, sí, totalmente. Ok, antes de que sigas, Rafael, yo quería mencionar un poquito lo que Simona menciona como sus objetivos de haber irrumpido, pues, o haciendo esa acción de disrupción, y es que ella habla, y también ahorita después de que hable Rafael acerca del tema de los indígenas y las negritudes, ¿qué opina? Quisiera preguntarles a ustedes después si les parece que lo que ella dice, que es que decidimos ingresar 3 minutos a hablar de paz, si es realmente coherente con lo que sí está ocurriendo o lo que vimos dentro del video. Y otro tema que me parece interesante resaltar es que ellos hablan acerca de esa disrupción para varios temas, por falta de empatía por los jóvenes que están en las calles, eso dicen en primer lugar, y en segundo lugar por los firmantes de la paz que no han tenido verdadera justicia social. No sé si eso quedó claro, me parece muy difuso para lo que yo vi dentro del video, pero bueno, sigamos, Rafa, sigue con la pregunta, a ver, ¿tú qué piensas acerca de si hubiera sido igual, si se hubiera interrumpido una celebración religiosa de otras comunidades? Pues Archie, para mí hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es que yo creo que
si este país pues de verdad quiere vivir en paz, como quiere la gente que interrumpió esta ceremonia, tiene que transar como unos objetivos comunes. Yo estoy de acuerdo con Marianela que digamos, ahorita que estaba en Twitter mirando un poquito el caso, este, esta sed como de sevicia de que la persona pase un montón de años en la cárcel y eso, parece que es exagerada y que Marianela tiene toda la razón en decir que, bueno, el derecho tampoco tiene que entrar a ver esto como un delito. Pero me parece que hay un sector político especialmente, la cual sí tendría otra visión si estuviera sido frente a unas negritudes y frente a unos indígenas, que es el sector político que defiende mucho este acto. Y me parece que si uno quiere tener un país medio coherente, tiene que entender que la gente va a ser distinta. Entonces, aunque, no, aunque uno pues crea que, aunque en este país se cometieron horrores horrores en la conquista y eso, y uno esté en contra de lo que ha hecho la religión católica en el mundo, uno vive en un país predominantemente católico, gústele o no, y tiene que dejar que la gente vaya a misa y profese la libertad de culto como hasta el momento está en la Constitución. Y entonces creo que ese mismo sector de gente que hoy en día defiende mucho este acto sería otra doble moral si fuera a una comunidad indígena o una comunidad eh, de las negritudes. Y yo lo que planteo como opinión personal es que uno no puede interrumpir una ceremonia religiosa por más de que uno crea que la religión no sirve o por más de que uno no esté de acuerdo con la fe que están profesando. Simplemente es algo que para vivir una sociedad más o menos normal y más o menos coherente tiene que aceptar que hay gente que para eso es un espacio de reflexión y en un espacio en que simplemente no se puede interrumpir. Y me parece apenas lógico si uno es defensor de un Estado de Derecho y defensor de que quiere vivir en un Estado como incluyente, decir, bueno, tener la misma moral que decir es lo que hizo pues Simona, no sé cuáles fueron las intenciones y no considero que sea una criminal como mucha gente la está pintando, pero es algo que simplemente no se debe hacer para vivir en plena convivencia social y es algo que el derecho, digamos, sí tiene que entrar a defender de alguna manera. O sea, yo no puedo ir a donde los indígenas de la Sierra Nevada y simplemente reírme de sus religiones, y ahí tiene que haber como una protección y no puede ser que simplemente porque uno puede defender a sus amigos y pues más o menos condenar a sus enemigos por el simple hecho de serlo, si uno quiere vivir en un país medianamente coherente. Yo creo que eso tiene que ver con los límites a la libertad de expresión, que los hemos hablado también en otros programas, y que acorde a personas como Domingo Lovera o el profesor Domingo Lovera Parmo, la libertad de expresión, además de ser un elemento trascendental para el desarrollo de la vida en comunidad, su mal ejercicio puede generar daños psicológicos y económicos en terceros, y es por esto que para la doctrina ha sido objeto de estudio la posibilidad de limitar la libertad de expresión, y en definitiva es posible limitar el producto de la libertad de expresión en el contexto de un Estado constitucional de derecho cuando tal producto de alguna forma entra en conflicto con otros derechos fundamentales, individuales o colectivos. Una cosa que quería hablar cortamente es, podemos hacer la reflexión como jóvenes de que nuestro país sí está progresando, hay personas que ya están dejando un poco esa tradición más católica que venía inclusive en nuestra ley hace unos años, y tenemos que ver que ahora que es un país laico, acorde a la Constitución, cómo vamos a relacionarnos entre nosotros con las personas que sí profesan religiones y las que no, porque vemos que en otras partes del mundo, digamos en India, han habido problemas por religión, por causa de la religión, incluso en toda Europa, en toda la historia, por cosas mucho menores que la que ocurrió en esta ocasión, e inclusive me parece importante resaltar que, acorde a la religión cristiana, inclusive uno de los momentos en los que Jesús pues pierde sus cabales o se estresa de la manera más fuerte posible es cuando irrespetan pues la casa en la que pues se profesa su creencia. Entonces me parece una buena reflexión de hacer, porque ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Hay un pensante, un filósofo que se llama Slavoj Žižek, y el tipo es un pensante de corriente de izquierda, el cual menciona que realmente una sociedad puede estar desarrollada o se encontraría desarrollada en estos temas, sobre todo de libertad de expresión, cuando, según él,
en un mismo edificio puedan vivir todas las clases de personas e ignorarse completamente sin ningún problema. Entonces yo creo que eso también es relevante y quiero preguntarles qué piensan, si quieren un futuro en donde podamos ignorarnos a todos o donde todos tengamos que meternos en la vida de todos y aceptar a todos. Manuela. Como antes de continuar con eso, me parece como importante tal vez mencionar que algo que mencionaba Juan es que... Martín. no Martín. Rafael. Rafael, perdón. Rafael, que se estaba como generando odio contra la fe de las personas católicas, cuando no es así, es una crítica y realmente no hubo como un discurso de odio ahí. Y también algo que mencionaba es que estamos en un país predominantemente católico y pues de hecho eso es lo que genera una relación de poder, como tal vez quiero cerrar como lo de las negritudes y los indígenas, y hay una relación de poder ya ahí muy marcada. También lo que mencionaba Marianela sobre el contexto, siento que cuando se irrumpe ese tipo de ceremonias donde ya claramente definimos que hay una relación de poder es completamente diferente. Y quería mencionar eso. Y ya continuando con lo otro, pues me parece como importante, y creo que hasta nuestra Constitución está bastante claro, que no se trata de meterse o ignorarse en la vida del otro, sino como realmente pues, respetar. Siento que es algo redundante, algo sencillo. Y generar críticas no está mal, generar críticas no es una falta de respeto y de hecho al contrario es una parte muy importante para generar progreso. Sí, yo también quería hacer como, digamos, como hincapié un poco en eso que se decía ahorita de lo de la irrumpir dentro de una ceremonia indígena o de una ceremonia de una negritud, porque obviamente hay unas cuestiones estructurales de opresión que siempre han estado dominadas por una población. Y estas otras poblaciones siempre han sido segregadas históricamente y de esa manera también hay que tener mucho más respeto y hay que también visibilizar muchísimo más esos procesos y hay que respetarlos muchísimo más, además entendiendo que la Iglesia Católica es una institución internacional con demasiado poder. O sea, hay que respetar a unos más que a otros. No, es entender que igualdad no es tratar a todo el mundo por igual, porque eso genera desigualdades. Es entender y no hacer como un análisis un poco simplista, decir como no, si acá esto es irrespeto, entonces acá también es irrespeto. Es entender el contexto y no juzgar a todo como si fuera lo mismo, porque si uno entiende el contexto, entiende que no es lo mismo hacer una crítica a una institución que tiene tanto poder a una persona blanca que entre a interrumpir un culto de una persona indígena. Entiendo lo de la institución, pero hablemos acá de las personas que estaban orando en ese instante. Entonces, ¿ustedes creen que a esa persona que está orando en ese instante, su derecho a orar vale menos que el que valdría el de una persona indígena celebrando? Mira, ahorita el compañero Rafael habló sobre algo y él dijo que hay un sector político que defiende este tipo de posturas. Sí, claro que lo hay. Creo que es el sector político que también defiende a las negritudes y a los indígenas y sabe esas condiciones estructurales de segregación a las cuales han sido sometidas históricamente. Es decir, vivimos en un país, tú dijiste, que es un país laico, pero el logo acorde a la Constitución. Sí, acorde a la Constitución, pero el logo de la policía dice Dios y patria, ¿sí? A ti te enseñan en el colegio público, te enseñan religión católica, entonces ¿dónde queda realmente esa laicidad? ¿Sí? Y eso es opresión completamente, eso es una violencia invisibilizada. Entonces ahí es cuando uno dice, hey, no podemos tratar a las religiones indígenas y a las negritudes que profesan sus propios cultos de la misma manera en la cual, es decir, medir con la misma vara es completamente sesgado y es completamente miope en muchos sentidos porque estás quedándote con una visión muy corta de la realidad. Y antes, como ya con el contexto que acaba de dar Martín, es completamente diferente que una persona blanca entre a una ceremonia cuando nosotros venimos del mismo contexto católico, lo que decía, como muchas veces nos enseñaron religión, todas las instituciones, pues no todas, pero sí muchas instituciones están guiadas por esto, entonces siento que es una posición completamente diferente de una persona blanca que entra a interrumpir cuando a la de una persona que ha sufrido
o ha atravesado estas vivencias y entra a este sitio. Pero es una discusión interesante porque hasta dónde entonces deben cargar las futuras generaciones con las repercusiones de lo que ocurrió hace bastantes años. O sea, porque hasta dónde entonces las personas, o sea, no ven el problema o qué opinan de que como la mayoría del país es católico, entonces puede generarse como como cierto mal sentimiento acerca de esto que está ocurriendo y de pronto no es bueno no protegerle los derechos también a la mayoría porque se puede volver un problema, o sea, inclusive social. Me gustaría decir algo sobre eso porque sí es como el argumento que muchas personas han dicho, como que la mayoría de colombianos somos católicos. Y a pesar de que evidentemente existe una tradición histórica muy grande frente al catolicismo, ¿en qué basan esas afirmaciones? Digamos, por ejemplo, a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión, hice la confirmación, ¿porque quería? No. ¿Me considero católica? No. Pero ahí está mi registro de que estoy bautizada y que soy católica. Soy una estadística más para utilizar el argumento de que Colombia mayoritariamente es católica, pero ¿realmente es así? ¿Hasta qué punto es así? También, supuestamente somos un Estado laico, pero también un sector político cree que querer ejercer en la realidad, no solo en el papel, que Colombia es un Estado laico y que la Iglesia no se debe meter en derecho ni en política, cree que eso es una imposición. Entonces ahí, ¿a qué estamos también jugando? Porque si vamos a hacer cumplir la Constitución, si bien la libertad de cultos es supremamente importante, y yo sí considero que en este caso, en este hecho, sí se vulneró la libertad de cultos, a pesar de que no considero que sea relevante para el derecho. O lo es para una multa, por lo menos. Exacto, para una multa. La verdad sí, estoy de acuerdo que es para una multa, pero sí lo considero legítimo desde el punto de vista de la protesta porque entiendo el contexto. Hablando de la protesta, yo acá sabía que lo iban a mencionar, ya acá concluyendo un poco, el derecho a manifestarse. El derecho a manifestarse se encuentra en el artículo 37, en donde se establece que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio a ese derecho. Y yo quería hablar de una cosa y es... Yo creo que algo muy importante que nosotros como jóvenes debemos saber es que acá se promulga o se permite la protesta social, hasta donde yo comprendo, y entonces creo que podemos analizar cuáles protestas son sociales y cuáles protestas son antisociales, si realmente existe una protesta social o antisocial, porque deberían las protestas entonces querer formar sociedad, que rigen las protestas. Yo creo que una regulación sobre la protesta es necesaria en nuestro país, sea cual sea, no necesariamente un hipódromo de protestas, pero sí ver qué protestas son sociales y cuáles antisociales, sobre todo viendo que acá tienden a convertirse en violentas y por las condiciones que existen. No sé qué quieran compartir ya para concluir un poco cada uno. Rafael, nos interesaría que hables un poco porque te han mencionado acá varias veces, entonces no sé si quieras mencionar algo antes de terminar. Me parece que muchos de los aportes que dijeron mis compañeros parten de dos suposiciones las cuales yo no comparto. Entonces quería ponerlas en colación. Para mí, o sea, hablaron mucho de las estructuras de poder que rigen este país y para mí, o sea, cuando mi compañera dijo un hombre blanco, pues hay que también entender una cosa y es que en este país emigraron dos tipos de personas. Emigraron una pequeña cantidad de turcos que llegó a la costa y en la gran mayoría hubo españoles que vinieron a colonizar y hubo un gran proceso de mestizaje. Entonces cuando hay como una tendencia en la academia de más o menos importar un poquito lo que se habla en Estados Unidos acerca del hombre blanco privilegiado, y yo creo que en Latinoamérica, por más de que sí hay gente que tiene mucho privilegio, esa ecuación no es tan fácil. Entonces cuando me estaban hablando de que más o menos pues la gran mayoría de católicos en Colombia han más o menos oprimido a casi todo el sector indígena, yo creo que el 90% de colombianos viven unas situaciones muy difíciles en este país y no actúan como opresores. Y cuando hay una igualdad, de que la igualdad significa tratar de disparidad, pues que si uno trata
a todos por igual se generan disparidades. Eso puede ser a los ojos de la realidad, pero a los ojos de la ley, todo mundo tiene la misma libertad de culto y no se puede, y nadie está por encima, no está por encima la ley, ni la fe católica por encima de la indígena, ni la indígena por encima de la católica. Entonces, a los ojos de el derecho, por más de que uno pues crea que y crea y puede estar en lo correcto, porque yo en estos temas no soy ningún experto, en este país todos tenemos, por así decirlo, una libertad de culto que ante la ley debe ser, por más de que uno considere que la iglesia es digamos, un motor que oprime a la gente en todos lados del mundo, debe ser respetado. Y en términos de la protesta social, a mí una última reflexión que quisiera guardar es que en este país, desde las protestas que hubo en 2019, hemos asumido que la política y las protestas y el derecho de una gente a manifestarse tiene que estar por encima de todo y de todo el régimen económico y ahora religioso. Entonces, hablamos mucho de cómo la protesta social tiene que ser promovida y todo este tipo de situaciones. Sin embargo, la gran mayoría de colombianos y de ciudadanos están aburridos de no haber podido trabajar y de vivir jodidos por la protesta de los estudiantes. Entonces me parece que a veces los estudiantes a los que tanto nos interesa la política tenemos que empezar a pensar en los colombianos de a pie, porque esta politización en la que estamos viviendo ya le está afectando mucho la vida a la gente, que en 2019 con las protestas que hubo y después en 2021 le tocó cerrar comercios por semanas y ahora hay unos que por protesta ni siquiera pueden ir a misa los domingos. Entonces esa es la finalmente para concluir, y muchas gracias aquí por el espacio. Bueno, hay muchos temas de qué hablar. Yo creo que casi que todos estaríamos de acuerdo, o bueno, yo estoy de acuerdo con que los bloqueos por lo menos sí son antisociales y antidemocráticos y anticonstitucionales y todo lo anti. Pero bueno, concluyendo por hoy, muchas gracias a todos por venir acá. Tenemos hoy invitados de lujo que ojalá formen parte del panel más permanentemente. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que cualquier persona que quiera venir a hablar de cualquier opinión que tenga, así sea de todos los espectros, tanto políticos, sociales, lo que quieran venir acá a hablar, si es de un tinte jurídico y si son jóvenes, pueden venir acá a conversar. Estos micrófonos están abiertos. Somos desde la facultad. Nos encuentran en Instagram como desde raya al piso facultad, en Spotify también como desde la facultad o La Voz del Derecho desde la facultad, y en YouTube también como La Voz del Derecho desde la facultad, o simplemente ponen desde la facultad. Muchas gracias por escucharnos y entonces nos vemos en un próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.